Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto en Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Aquí está este pasaje. ¿Se le hace familiar algo que leímos aquí en este pasaje? Bueno, familiar no, pero conocido, algo de lo que hemos visto. ¿Cómo qué, hermana Gloria? Bueno, no tiene que ver por ahí con la muerte del unigénito, pero lo que es más conocido o que es más interesante, digamos, de este pasaje es que habla del mismo, del Mesías, pero traspasado. Bueno, este pasaje vamos a abordarlo. Tiene algunas características especiales. Capítulo 12 de 14, gracias a Dios. Pues este libro, este capítulo trata de sucesos anteriores a la segunda venida de Jesucristo y su reinado. ¿Sí? Está ubicado este pasaje, recuerden que es la segunda profecía del capítulo 12 al 14. Israel será sitiado por las naciones, como pudimos leer aquí, para descargar su golpe final, ¿sí? Contra el pueblo de Dios. Quieren desaparecerlo. Pero Dios los aplastará con todo y sus viles designios. ¿De quién? De las naciones. Esta profecía dura y amenazadora concierne a Israel, en que habla de su bien final. Ahorita les explico. El profeta predice la destrucción de los enemigos de Israel, entre que les tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? En este sentido va a dar primero las malas noticias, pero posteriormente las malas noticias ante la situación del juicio que vendrá tanto a Jerusalén
a Judá, pero también a todas las naciones. Y después viene la buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? La restauración. Pero está interesante, lo voy a dejar sin suspenso. Ahorita lo vamos a analizar, esa gran noticia. Características especiales también en los primeros 8 capítulos. Bueno, ya nosotros vimos la construcción del templo y pues vamos a abordar sobre este tema, hermanos. La gloria es de Cristo. ¿De dónde viene este tema? Sí, es muy conocido y es muy dado para el ser humano y para todos los hombres. Van a gloriarse, ¿no es así? Las cosas que uno llega a hacer, las cosas que llegamos a alcanzar, parece como yo lo logré, ¿no? Como que, bueno, Dios me ayudó, pero yo lo logré. En ese sentido, tenemos que centrarnos hoy, y a la luz de este pasaje, que la gloria es de Él y que Él mismo va a enseñarnos y va a enseñar a su pueblo, ¿sí? Que de ningún modo puede vanagloriarse por las cosas que Dios va a hacer en ese sentido para defenderse. Como ahora nosotros podemos comprender también que podemos nosotros vanagloriarnos de algo. ¿Por qué? Porque todo viene de Él, es de Él. ¿Sí? ¿Qué tenemos que no nos fuese dado? ¿Sí? Sin embargo, sí podemos nosotros comprender y entender que aún en la vida cristiana el lenguaje a veces o la actitud es de alimentar tal vez nuestra manera de actuar, de servir o el ego, ¿sí? En el sentido de que las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque usted las hizo, cuando las hizo la hermana Martita, porque ella nos ayudó. Sí, entonces vamos a ver a la luz de este pasaje que aún esta nación de Israel que estamos teniendo, este pasaje sigue hablando acerca de la nación de Israel, que vimos que rechazó al Mesías, ¿verdad? No lo aceptaron, no lo reconocieron y ahora entonces se encuentran en un estado como rebeldes, sin Cristo, ¿sí? En el pecado, ¿sí? Así se encuentran actualmente, lejos de Dios, pero aquí en este pasaje Dios nos va a hacer ver algo acerca de su misericordia. Bien, pero la palabra profecía, que significa carga, es similar también a problemas, ¿sí? Las profecías, problemas, pero también tiene que ver con juicio, y un juicio que caerá sobre el pueblo judío y sobre Jerusalén. Esto es lo que nosotros acabamos de leer. Jerusalén es mencionada 10 veces en este pasaje. Es una profecía que viene de Dios y Zacarías lo quiere dejar bien claro. Si lo leyeron en el capítulo 1, cuando habla de Dios, pero es muy interesante porque Zacarías no solamente trae esta profecía como por sí, sino está hablándole a una audiencia que de alguna manera este pueblo engrandecido les habla y les presenta a Dios como el creador. ¿Sí? Saben ustedes, cuando hablamos que Dios es el creador, mucha gente pone sus intereses o pone su atención pues en la creación, ¿verdad? Más que en Dios. Como aquellos que quieren saber el futuro, ¿sí? Hacia dónde voltean. ¿Qué es lo más común? ¿Qué signos son? ¿De qué signo es usted? Hacia las estrellas, hacia el cielo. Entonces, Zacarías comienza este capítulo y esta profecía enseñándole a la audiencia que Dios es el creador, y menciona los cielos, menciona la tierra y menciona al hombre. En estos 3 aspectos Dios manifiesta su poder creador. Los deístas, que era una comunidad de personas que conocían que había un creador. Ustedes saben y han escuchado personas que dicen, no, pues sí, yo sí creo que alguien hizo la tierra, y hasta ahí, ¿no? Alguien creó a la humanidad y el universo, pero hasta allí. Este grupo, esta comunidad creía que Dios es el creador, pero que hizo el universo, que hizo su creación y lo dejó.
como que le dio cuerda, dicen algunos, que le dio cuerda para que funcionara solo. Y él se fue, y ahí lo dejó. Esto es lo que ellos creían. Hay una audiencia en ese sentido. No solamente es que él lo deja, sino que Dios es inmanente a su creación, no se separa, está al pendiente de su creación en todos los sentidos. Las características, la gloria es para Dios. Antes de presentar la magnitud de la obra que Dios está por hacer, Zacarías presenta al Dios que ejecutará la obra como el Dios que extiende los cielos. Ahí en el versículo 1 lo vimos. Esta presentación es importante. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Cómo ahora que Zacarías nos lo va a presentar, podemos también percibir de esta manera? Si las personas quieren acudir a la creación, más que dice el Señor, pues si Dios hizo los cielos y extenderá los cielos. Entonces los cielos siempre fueron un enigma para las culturas antiguas, y yo creo que actuales también. La astrología atraía a multitudes que deseaban conocer más de su futuro, pero los cielos mismos fueron creados ¿por quién? Y solo Él conoce los misterios de su universo. Cuando habla de extender los cielos y establecer la tierra, habla de una nueva creación, la obra redentora de Dios. Y más o menos lo hace pensar como cuando nosotros nos convertimos a Cristo, que somos nuevas criaturas. ¿Sí? Antes estábamos deshizo y nos volvió a hacer, sino ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Más o menos dicen, es como Dios va a hacer esta obra de redención. Los cimientos de la tierra y la tierra que es lo visible encuentran también su seguridad en Dios, quien lo creó, ¿no? Pero también el argumento más elevado que presenta Zacarías, que presenta en este pasaje, es al hombre, es que Dios es el que forma el espíritu del hombre, es el que Dios, el que le da la vida al hombre. ¿Qué le parece esta presentación por parte de Zacarías? Es correcto, dice, cada hombre nace bajo la voluntad y la bendición de Dios, nace con la bendición de Dios mismo, con la restauración de Israel. Fíjense que este pasaje nos va a llevar hacia allá. Será un acto soberano y poderoso de un Dios grande. ¿Quién es Jehová? Es la pregunta que se hace en este pasaje. Depende de esta presentación. Ahí ya ustedes ven, pues es el que extiende los cielos, lo inalcanzable, lo grande, lo indescriptible en belleza, es el que da firmeza y solidez a la tierra, la cual no será removida por voluntad humana. Es el Dios que creó al hombre como corona de su creación y lo puso como mayordomo de lo creado. Vamos a avanzarle hasta ahí. Quería hacer un énfasis en esta parte, como Zacarías lo presenta, porque ahora lo que va a hacer, ¿sí?, hacia la nación, hacia Jerusalén, hacia los Judá y hacia las naciones, pues es algo sorprendente. En el versículo 2 dice cómo Jerusalén, la ciudad pisoteada, ya no será más avergonzada, resurgirá con poder y muchos de sus enemigos la verán y temerán. Todo esto nos da a luz a que en un futuro ya no muy lejano, pero sí lejano para los tiempos de Zacarías, esto quiero decirles que son hechos y acontecimientos que no han sucedido en la historia, ¿sí? En ningún momento dado las naciones en lo general han sitiado a Jerusalén. Han sitiado una o dos, pero cuando se habla de todas las naciones no ha sucedido. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que está por suceder. Está hablando de un tiempo futuro, ni siquiera en los tiempos antiguos, ni con Babilonia, ni que algunos creen que fue en Babilonia, otros fue con los romanos, pero ninguno de ellos es que ha llegado a esta magnitud, a tener una coalición tan grande, una confederación de naciones en contra de Israel. ¿Cómo ve usted con lo que puede acontecer ahora? Entre el año 70 y 1948 no existía la nación de Israel. Para los antiguos, para nuestros antepasados, era muy difícil poder entender tal vez estas profecías porque no estaba Israel como una nación. Ahora ya está, 75 años después. Sí, podemos ver entonces profecías, algo que lo que está hablando Zacarías acerca de un sitio y de una confederación mundial
en contra de Israel para desaparecerlo. Pero lo que Dios está hablando en estos pasajes, desde el versículo 2, bueno, del 1 hasta el versículo 6 y 7, ¿sí? Que el Señor va a aplastar a estas naciones de una manera soberana, de una manera gloriosa. Va a levantar a Jerusalén, ¿sí? Que su ciudad se reconoce como su ciudad, la ciudad de Dios, como la ciudad santa. Entonces, todo eso tiene que ver, todo este relato, ¿sí? Dice que los poderosos serán quebrantados, ninguno de ellos escapará de la ira de Dios. Dice en el versículo 2 que lo pondrá como copa, ¿sí? La copa de la ira. Pero también dice en el versículo 3 que será como una piedra pesada, ¿verdad? ¿Se imagina usted una piedra pesada? Algunos lo relacionan así como con los atletas que ponen a hacer ejercicio con piedras grandes y muy pesadas, ¿sí? Entonces algo pesado, una carga pesada para con aquellos que se atrevieran a meterse contra Israel. Entonces Dios va a hacer una obra grande en destruir a todas las naciones que intenten meterse contra Jerusalén. Estamos entonces hablando aquí, ¿sí? Que más o menos se ubica en el tiempo. Estamos hablando en la profecía de Zacarías, 470 años antes de Cristo, 470 años más o menos antes de Cristo, pero una profecía que ahora pues no contemplaban los años, pero ahora la venida del Señor, el día del Señor tiene que ver con la primera y la segunda venida. Entonces estamos hablando de la segunda venida. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Por qué tenemos entonces la gloria es de Dios? Porque al verse sitiados, fíjense, hay un dato interesante ahí entre los versículos 4 y 5, en que el Señor, ¿cómo va a obrar, cómo va a ganar esta batalla? Dice que va a enloquecer a los caballos. ¿Se acuerdan qué son qué representan los caballos en las profecías? ¿A quién se acuerda? Los caballos en las profecías, ¿qué representan? Bueno, esos son los 4 jinetes del Apocalipsis: poder, ejército, fuerza, ¿sí? Eso es lo que representan los caballos. Entonces, al hablar de que los caballos, un ejército para aquellos tiempos de Zacarías, ¿sí? Con multitud de caballos, era un ejército fuerte, una nación fortalecida y con una victoria segura. Pero cuando habla aquí Zacarías que el jinete no escapará del castigo, sino que será castigado con locura, ¿sí? Es que el Señor va a hacer que los caballos, ¿sí? Se llenen de terror y pues se aloquen a manera que queden ciegos. Y entonces el jinete estará como loco, dice, de tal manera que si un caballo aterrorizado y un jinete enloquecido, pues no representa ningún temor, no representa daño alguno, ¿sí? ¿Se imaginan así, algo así? Así es como Dios va a derribar en esta batalla, ¿sí? Que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Hay un hecho ahí en el versículo 5, que es poco común. Fíjense, Judá también se pone a pelear contra Jerusalén, ¿sí? Por ahí le suena esto más o menos, que se contagian, al parecer, hacen los comentarios de que al ver que todas las naciones están en contra de Jerusalén, Judá, pues también le entró. Pero al ver que Dios estaba con ellos, al ver que no iban a poder hacer absolutamente nada, ni avanzar absolutamente nada en contra de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué creen que pensaron? Mejor detenerse, porque entonces hacerle la guerra a Jerusalén era como hacerle la guerra ¿a quién? A Dios mismo. Entonces no se metieron con ellos. Pero llega a suceder esto en la propia casa, hacer la guerra y te hacen dudar, ¿no? ¿No será que sí? Tienen razón los demás. Entonces, ahí está, pues la gloria de Dios les daría poder a esta nación. Viene algo interesante: Dios produce la victoria de forma doble en el capítulo 5 y 6. Primero domina a sus enemigos y les quita su poder. Después
les da poder y fuerza a su pueblo para resistir y derrotar a sus adversarios. Dios los capacita, Dios los fortalece, Dios los refuerza. Entonces Zacarías indica que la victoria va a ser sobrenatural. Aquí, hermanos, bueno, el Señor obrará en el corazón de cada líder de su pueblo, de modo que entiendan y reconozcan que el respaldo que les den los habitantes de la tierra será eficaz por el apoyo de Jehová. Hermanos, deteniéndonos un poquito aquí, hablando de esto. Las victorias que Dios nos ha permitido tener en nuestra vida cristiana. ¿Usted ha tenido victorias últimamente? Sí. Y son de una situación razonable, porque usted le hizo así, porque usted le hizo asá, o han sido de una manera sobrenatural. ¿Cómo qué? ¿Quién dijo amén? Hermana Gloria. ¿Cómo cuál sería una, hermana, si quiere platicarnos? Una victoria que usted ha visto que ha sido por la intervención de Dios, que dice, yo no hice nada más que rendirme y no sé. Cuando mi hijo César pues estaba en su trabajo y de repente él se desmayó dentro del carro y siento que fue la intervención de Dios porque una señora lo atendió, le ayudó, estuvo todo el tiempo ahí con él. Entonces, de verdad yo siento que Dios fue algo sobrenatural, hermano, porque así como lo platica mi hijo, pues mi hijo ya no estuviera aquí con nosotros, ¿no? Entonces Sí, gracias siento a que Dios. fue algo sobrenatural lo que Dios hizo con mi hijo, es el cuidado, porque a su papá y yo siempre oramos por mis hijos. Entonces sí, es el cuidado de Dios para con ellos, para con nuestros hijos. Para con nuestros hijos. Entonces, pues la gloria es de Dios. Es el primer tema en donde nos estamos basando ahorita en estos primeros versículos del 1 al 8. Y bueno, hablando, alguien de aquí que está pasando por alguna lucha, que ha perdido, ¿sí? Pero espera la victoria en algún momento. En esas que ha perdido, ya se desanimó, porque lo ha estado haciendo en sus fuerzas, ya está frustrado, ¿no? Porque a veces buscamos precisamente buscar la manera para decir, así como yo le hago, así funciona. Así como, no, pues hazle así, mira, ¿no? Así es como debe de funcionar las cosas. Yo le hice así, mira, yo fui por la hermana y sanó. El Señor la levantó. Y hay muchos aspectos, no solamente en la vida cristiana, espiritual, sino también en nuestra vida cotidiana, en donde buscamos. En algún momento dado usted ha sentido que Dios nos guarde de eso, pero llevarnos la gloria de Dios, ¿no? Y decir, porque yo lo hice, porque yo le hice así. Es decir, no, espérenme, es que yo hago así, yo estudio, yo hago aquí y allá y todo esto. Miren, ni Dios, yo creo que en un momento dado lo permitiría. Y vamos a ver aquí en este pasaje, Dios hace estas cosas sobrenaturales. Las cosas, cuando uno busca en las formas humanas, ¿qué es el resultado que más nos vamos a encontrar? En las maneras humanas para alcanzar las victorias, ese tipo de victorias que estamos hablando a nivel del alma, ¿no? Emocional, espiritual, a nivel familiar, con las otras personas. ¿Cómo qué sería? Nos vamos a frustrar, no van a decepcionar, no van a salir como queremos, como deben de salir. Entonces vamos a estar enojados. ¿Y cómo terminamos? Por aquí ya vemos muchos cristianos decepcionados, frustradas y frustrados, ¿verdad? Porque buscamos hacer, ya lo habíamos visto en algunos capítulos anteriores, las cosas a nuestra manera. Sin embargo, Dios, aunque tengamos, por ejemplo, esta nación de Israel con un ejército grande y poderoso, él solo no va a poder lograr la victoria, si no es con imagínense, sitiado y con el odio de todas las naciones, ¿sí? En algún momento dado, el Señor Jesús se encontró con el odio de todas las personas, ¿sí? En la cruz del Calvario, crucifícalo. Sí, y en alguna manera, ¿quién es quien podía salir, quien puede salir al rescate?
solamente Dios. Y Dios ha preservado a esta nación porque quiere manifestarse, no solamente a esta nación para su salvación o para su redención, para su expiación, por medio de Jesús, que quede claro, sino también para toda la humanidad. Ya lo vimos en la primera venida, pero ¿cómo está aconteciendo ahorita en esta segunda venida? ¿Sí lo está captando en ese sentido o nada más yo? ¿Sí? Bien, le avanzamos. Dice entonces, la gloria es de Dios. El pueblo no presumirá que son responsables del éxito obtenido. ¿Por qué? Porque las cosas que van a suceder no se pueden hacer si no es que Dios las hace. ¿Sí? Que son responsables del éxito obtenido en su resistencia ante los ataques de las naciones contra ellos. Dice, la milagrosa intervención del Señor a su favor, tanto a la nación como también en nuestras vidas, convencerá a los líderes de que el poder de Dios está de parte de ellos. En el versículo 6, el poder de Dios está con ellos. Judá era un reino pequeño, constituido por las tribus de Judá y Benjamín, estas dos tribus, pero también su territorio también era relativamente pequeño. Pero Dios lo utilizaría para destruir a las naciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo Dios se va moviendo en las cosas pequeñas? ¿Sí? En donde nació el Señor Jesús. Dice que levantará en un pesebre, ¿no? Pero dice en este pasaje, volviendo al pasaje, dice que levantará a los líderes que serán como gavillas encendidas y que van a quemar a todas las naciones. Y cuando se queman, pues las extermina hasta que hacerlas polvo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿se acuerdan de las gavillas? ¿Sí? Que es un manojo de hierbas secas. ¿Sí? Ahí puse algunas. Es el lato, la tea es con la que encienden. ¿Sí? Hay otros que utilizan la pajita y le dan, ¿no? Se le llaman tea para encender el fuego. Y pues bueno, ahí está el fuego que consume. La figura comunica la idea de lo fácil, fíjense, presten atención aquí, de lo fácil y completa que será su victoria, así como el poder de Dios. Todo el poder de la humanidad, de los ejércitos, de las naciones, que ahorita podemos ver millones, miles de armas, miles de soldados, y todo esto que tienen las naciones ante el poder de Dios, dicen, va a ser fácil su derrota. Y esa será su victoria. El resultado para el pueblo será que los habitantes de Jerusalén podrán vivir tranquilamente en su nación nuevamente. ¿Cómo viven? ¿Por años? No tienen tranquilidad y paz. ¿Por qué? Lo dijimos al principio. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. Por haber rechazado al Mesías. Jerusalén habitará de nuevo en su lugar. ¿Qué quiere decir? Que Jerusalén está ubicada en la misma Jerusalén que nosotros conocemos ahora. ¿Sí? Y bueno, para los que queremos en el milenio, pues ahí es donde el Señor gobernará en Jerusalén. Bueno, a pesar de la gloria que será para Jerusalén, Judá también será restaurada para evitar el orgullo de Jerusalén. Estamos tratando otra vez de quién es la gloria. Si entonces Jerusalén puede abusar, ¿sí? Y menospreciar a Judá de nuevo, entonces también será restaurada precisamente con ese fin. El pasaje deja clara la idea de la liberación y restauración de Jerusalén. Pues bien, podemos ver entonces, para finalizar, Hashem, Dios de Israel, que significa Hashem, y lo puse así a propósito porque luego cantamos un canto acá que traen los hermanos, que dicen Hashem, es varón de guerra, ¿no? Hashem no es su nombre. Eso es, Dios de Israel salvará las tiendas de Judá como en los tiempos antiguos. Aquí ya pasamos de este pasaje, de este tema, al siguiente. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Nos queda claro la gloria de quién es? Y Él va a hacer entonces que de ninguna manera, ¿sí?, podamos nosotros vanagloriarnos, porque nadie tiene ese poder en lo sobrenatural para cambiar nuestra manera de pensar, para perdonar, salvar nuestros pecados. Nadie puede transformar ni cambiar la vida, la mente y el corazón de nadie, sino solamente Él. Y aquí lo vamos a ver en el siguiente tema. Sin dudas,
le avanzamos. Entonces, nuestro siguiente tema tiene que ver con la aflicción por el arrepentimiento. Aflicción por arrepentimiento, el versículo 9 al 14. Y aquí pues nos vamos a ir un poquito tranquilos porque es importante este tema que lo tengamos para nosotros, para el cuerpo de Cristo. Dios tiene propósitos espirituales que se deben cumplir en Israel. Sí, por eso nosotros lo podemos ver, nos lo ha dejado en la Biblia. Y ahora Zacarías, fíjense que estaba leyendo que es el único de los profetas que hace hincapié y que fortalece y refuerza esta profecía acerca de la redención y de la expiación de Israel, es decir, de cuando Israel se convierta ¿a quién creen? A Cristo. ¿Ven cómo está ahora? ¿Sí? Y la ven difícil, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo relata, cómo lo profetizó Zacarías. La nación actualmente no se encuentra aún en condiciones de bendición, pues no está en una posición de obediencia y de fe en Jesucristo, su Mesías, su Salvador. Ya analizamos que estaban dados actualmente a la idolatría. ¿Sí se acuerdan que lo vimos ahora que aconteció este asunto del 7 de octubre? Sí, con esta guerra con los grupos islámicos, Hamas, Hezbollah y todos estos que están haciendo la guerra, pero también nos dejó ver un panorama en donde la nación está totalmente perdida en la idolatría, en la homosexualidad y bueno, en el pecado, ¿sí? Todo lo que Dios aborrece, una gran parte de la nación, porque también está Judá. ¿Quiénes son los judíos allá? ¿Quién identifica a un judío? Un judío ortodoxo. ¿Cómo son? ¿Cómo viven? No tienen esa tecnología, ellos no la tienen. Una televisión, si tienen todavía blanco y negro y de las que traen la caja grande atrás. Los bulbos. Sí, ellos son muy ortodoxos, muy conservadores en ese sentido y esperan a su Mesías, pero también ellos le rechazaron. Muy bien. Entonces no se encuentra ahorita en una posición para recibir la bendición. Zacarías describe con mayor viveza e intensidad la conversión de Israel al Señor. No se refiere solo a la gracia y a orar en este versículo donde dice que Él derramará un espíritu de ¿qué? ¿Cómo dice ahí en su versión? Sí, un espíritu. ¿De qué? De gracia y de oración. Está interesante. Entonces, no solamente es que se refiere a la gracia o a la acción de orar, sino al Espíritu Santo derramado y toda la influencia que teniendo al Espíritu nos lleva a orar y a la gracia de Dios. ¿Sí? En ese día venidero, Dios derrama sobre la casa real y sobre todos los moradores y luego sobre toda la nación. ¿Qué? Esta gracia. Pero vamos a ver qué dice más adelante en el versículo 10. Entonces suplicarán al Señor que les conceda su perdón y su favor. Al tener este espíritu, ¿sí? En esta condición de quebrantamiento, usted ha experimentado esto. Yo creo que vaya conmigo, hermano, que en este acontecimiento, en esto que sucede, en esta condición de quebrantamiento, mirarán a aquel que traspasaron. La mirada es sincera, dice, mírenme a mí, ¿verdad? Dice así, mírenme a mí, al que traspasaron, dice la versión, su Biblia, mírenme a mí en el versículo 10 de Zacarías 12, al que traspasaron. ¿Qué quiere decir voltear a mirar al Señor? Pero dice, ¿a quién? Al que traspasaron. La mirada es sincera y llena de atención, dándose cuenta ahora de lo que nunca antes se había comprendido. Esto es una determinada condición del corazón. ¿Usted ha sentido esto, hermano? Este tema de la aflicción por arrepentimiento. Cuando uno comete las cosas
Y cuando nos hace ver Dios, ya sea Dios por medio de un pastor, de un amigo, de un hermano, o el mismo Señor a través de su palabra, nos hace ver que estamos en una condición de pecado, que eso que estamos haciendo no le agrada a Dios, y que entendemos que lo que estamos haciendo está mal, y no nos afligimos, no nos causa un dolor. Hay que preocuparnos, hay que preocuparse en ese momento, porque ese corazón se está haciendo duro, ¿sí? Está perdiendo toda sensibilidad al amor, al poder y a la santidad de Dios. ¿Qué piensa usted de eso? La aflicción por el arrepentimiento. ¿Hace cuánto tiempo que no lo ha sentido? Que ya se nos hizo hábito. Nadie nos dice nada, yo sigo haciendo las cosas. Nadie me ve, ¿no? Yo sigo haciendo las cosas. Y si nos dicen, bueno, es mi vida, ¿a ti qué? Yo y Dios. Dios sabe. Dios me conoce porque hago las cosas, ¿no? Sabe cuál es mi etapa ahorita, es mi etapa ahorita. Estoy pasando por una situación difícil. ¿Ustedes creen que Dios tiene etapas y en nuestra vida para cometer pecados? Claro que no. ¿Para llevar una vida en pecado? Claro que no. ¿Cómo se encuentra nuestra vida ahora? Hay cosas que no queremos ni tocar porque sabemos que ahí. ¿Cómo nos aflige el Señor? ¿Cómo se siente cuando el Señor nos encuentra? Nos cacha. ¿Cómo se siente? Dígame alguien, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Esto es común entre nosotros, hermanos. Esto es lo que debemos nosotros experimentar, compartir incluso. Sí, a veces nos enfermamos. Se nos bajan las defensas por tal aflicción. ¿Sí lo has sentido o no? Tal es el dolor de que hemos fallado a Dios, de que hemos faltado a su palabra, de que no estamos haciendo las cosas bien. Tal es el dolor que de verdad a veces ni hambre. Y vamos a ver cómo sucede aquí, pero ya me estoy quedando acá. ¿No quieren participar? Están muy callados, ¿tienen frío? Pues. Ok, pues traspasaron ellos mismos al Mesías. ¿Quién? Israel. Ellos lo traspasaron porque les dice, ¿no? Mírenme a mí, al que traspasaron. Por su incredulidad y rechazo de él, han hecho suyas las acciones y obras de sus antepasados. ¿Cómo ven? Al rechazar a Jesús, viene todo el juicio que es de sus antepasados. Está fuerte, ¿no? De verdad que esto está complicado. Así como el derramamiento del Espíritu implica la divinidad de Cristo, el que fuera traspasado también y revela su humanidad. ¿Sí? Cristo 100% Dios, 100% hombre. La gran aflicción de que se habla es el tipo más intenso de dolor, como el de perder un hijo unigénito. ¿Sí? Lo captamos ahí en el versículo 12. Es esa aflicción de perder al único hijo, imagínense. Fíjense que para la comunidad de los judíos se veía mal. Era como una maldición porque no tenían herencia. No iban a tener a quien heredar ni el apellido. ¿Sí? Eso entonces es así como una maldición. Entonces esta expresión es enérgica y fuerte por no tener descendientes, como deshonor. Como si fuera también aflicción, este dolor es como si fuera la muerte del primogénito del hogar. ¿Sí? El primer hijo, o sea, y fíjense, la calamidad que se refiere es la muerte del piadoso rey Josías, ahí lo leímos, en manos del faraón Necao. Entre el tiempo de Ezequías y la caída de Israel, ¿sí? Es que estuvo este rey que era un rey bueno, ¿sí? Hacía las cosas conforme al corazón de Dios, pero pues bueno, fue a una batalla contra Egipto y salió al encuentro. Dios le dijo que no lo enfrentara, pero él lo enfrentó y lo mataron allí. Entonces toda la nación, fíjense, por eso hace mención de esto, porque toda la nación entró en duelo. ¿Y en dónde sucedió esto? En un lugar aquí que habla de en el versículo 11,
En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. ¿Le suena el valle de Megiddo? ¿No? ¿Dónde va a ser el Armagedón? La batalla final, donde el Señor se van a reunir las naciones y le van a hacer guerra en el valle de Megiddo. Ahí es donde va a ser la guerra del Armagedón. Sí, anótele ahí, si le interesa esto, acérquese, aquí hay escatólogos para profundizar un poquito más. Entonces habrá un llanto universal individual y ese tiempo se procurará estar apartado y en intimidad. Zacarías reseña el modo en que la nación estará dividida por grupos familiares. Ya empezamos nosotros, por grupos familiares y luego en individuos. Cuando derramen su amargo llanto por haber rechazado a Cristo, ¿se dan cuenta? Ellos se van a dar cuenta de lo que cometieron, de lo que hicieron, porque después estamos hablando de que ya no está el anticristo. El Señor Jesús ya vino y Él se le presenta, y entonces dice que toda rodilla y toda lengua se doblará y confesará que Jesús es el Señor. En ese momento que se va a manifestar y que les va a derramar este espíritu, ¿sí?, de gracia y de oración, van a reconocer que Jesús es Dios y que creen que Él es el Mesías, y se van a llevar a un momento de arrepentimiento. ¿Se imagina esas veces que dices, ching, no lo supe, perdón, Señor, perdón? ¿Le ha pasado algo así? De esas cosas que sientes frío en todo el cuerpo, que sientes morir, pues al grado de que dice que también la casa de David llorará, también la casa de Natán, y eso significa el rey y el profeta, pero también la casa del rey David, que se refiere a los sacerdotes. Entonces, el rey, el profeta y los sacerdotes ha sido clave también de este libro de Zacarías, ¿verdad? Estos tres líderes, estos tres hombres, que dice que en un mes los derrotó el Señor. Entonces, Simeí era de la familia de Gersón, ahí ya salió Gersón, hijo de Leví, y se menciona que sus esposas, por 5 veces mencionaron que sus esposas lamentarán por separado. Algunos decían que porque era una tradición, pero pues eso nos quitaría del mensaje que ahora nos compete, sino que el llanto será tan intenso que trascenderá incluso los lazos más íntimos de la tierra. ¿Cuáles son? Los lazos entre el marido y la mujer. Por cierto, no se pierda el próximo sábado matrimonios a las 7. Qué sencillo y glorioso es al mismo tiempo el medio de salvación proporcionado por nuestro Dios. Es quitar los ojos del propio yo y de los planes, ojo aquí, amigos, y de los planes y empeños humanos y ponerlos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la hora gozosa, en aquel día y habla de ese día de Jehová, llegarán a conocer el perdón de pecados al mirar a su Mesías rechazado y traspasado, el crucificado Salvador de los pecadores. Imagínate la aflicción de decir, ahorita no quiero saber nada, no quiero estar contigo, yo lo que quiero es estar con el Señor, déjame solo porque fueron muchos años, pasamos esto y aquello, y tremendo, ¿no? Entonces, esa aflicción es normal si nos lleva, y es buena, si nos lleva al arrepentimiento, si nos quebranta el corazón, si hay un quebrantamiento. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, Señor, quebrántame, espérelo, que el Señor nos rompa. Pues bueno, gracias a Dios por esa aflicción piadosa que no debemos evitar, pues es la que produce el arrepentimiento, y el arrepentimiento es la que nos lleva a los pies del Señor. Con preguntas, comentarios, ¿qué les parece este tema? Si los jóvenes cómo viven esta experiencia, la evitan, no han tenido, no se han afligido así, viven la vida así como muy común, como muy light. La importancia de lo terrible que es el pecado. Sí, pero cuando nos lleva el Señor a ser afligidos, pues no sea solamente que de labios para afuera de Dios. Bien, pues vamos a comentarlo y vamos a seguir orando en nuestros grupos familiares. Si no tiene uno, los invitamos a alguno. Sí, acérquese y ahí seguimos platicando más acerca de estos temas. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, por este estudio, Señor, de tu palabra. Gracias por estos temas donde nos recuerdas, Señor, y nos ubicas. Que la gloria es tuya, Señor. Que nosotros nada podemos hacer para
para vanagloriarnos, nada, Señor. Todo lo sobrenatural, todo lo imposible, todas las cosas, Señor, las haces tú. Y sin ti, nada de lo que tenemos podemos tener, ni nada de lo que somos, Señor, podemos ser. Padre, también porque tú nos permites tener un corazón de carne, un corazón sincero, sencillo, sensible, Señor. Si en un momento dado, Padre, sentimos que está haciendo callo en alguna área de nuestro corazón, hazlo de carne y llévanos, Señor, a enfrentar. Si hemos de ser afligidos y tener ese dolor, Padre, que no se compara con lo que han de vivir, pero, Señor, que sí se mueve en nuestras vidas ese dolor tan intenso, mi Dios, que nosotros lo hemos experimentado, ¿sí? De no querer mirar, voltear nuestra mirada al cielo, Señor, y de no querer seguir tal vez en tus servicios porque nos sentimos indignos tan solo, Señor, de hablar a ti. Pero, Señor, eres tú quien nos haces dignos, eres tú quien nos da la esperanza, eres tú, Señor, quien renueva nuestras fuerzas y endereza nuestros caminos, eres tú quien nos haces nuevas criaturas para seguir adelante. En ti está el perdón, Señor, y eso es aquí, con corazones sinceros, afligidos, Señor. Llévanos, Padre, a vivir en una vida santa, en sintonía con tu corazón. También, Padre, te queremos pedir por los diezmos y ofrendas que hoy se levantarán. Bendice el trabajo, bendice la fuente del sustento, Señor, en cada familia, y también, Señor, de quienes vamos a ofrendar o a diezmar, Señor. Ven tú trayendo la bendición a aquel que no tiene un trabajo estable, Señor, y te rogamos, Señor, para que tu iglesia, Padre, podamos ser movidos siempre a darte a ti de lo mucho que tú nos das en adoración y en reconocimiento, Señor, de que tú eres quien nos da todo. Bendice a los que administran, Padre, y permite que todo recurso sea y siga para el extendimiento de tu reino. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.